El Ejecutivo no logrará cumplir el compromiso de aprobar la reforma laboral esta semana y postergó su despacho para marzo. Esto porque se llegó a un acuerdo entre el gobierno y algunos senadores, especialmente del ADC, que tenían reparos a la iniciativa. Para conversar sobre esta decisión tomamos contacto con la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa. Bárbara, muchas gracias por este contacto con CNN Chile. Hola, buenas tardes. Bárbara, preguntarle primero cuál es su impresión de esta decisión del gobierno de aplazar la discusión de la reforma laboral para marzo y ¿culpa usted o responsabiliza a senadores de la democracia cristiana de esta decisión? Yo tengo la impresión de que nadie se puede sorprender por el retraso en la tramitación. Era evidente que el plazo, todos los plazos autoimpuestos que se han planteado hasta ahora no se han cumplido. Por lo tanto, nosotros teníamos la expectativa de que efectivamente se avanzase y se resolviese el debate laboral ahora en enero, pero veíamos con preocupación cómo con el paso de los días se empezaba a alejar esta posibilidad. Y más bien yo diría que no es una responsabilidad solo de los senadores que hoy día han capturado el debate de la reforma laboral, así como lo han hecho con otros proyectos de ley en materia de aborto o en educación, con carrera docente o los propios debates de los proyectos de institucionalidad. Acá pareciera ser que estamos frente a una situación que además no le incomoda tampoco a la autoridad, que pareciera ser que no tuvo una respuesta enfática por parte de los ministros y que por lo tanto generó cierta expectativa en estos senadores de que su posición no era una posición que fuera tan incómoda para el gobierno. Si ustedes recuerdan, cuando se estableció la negociación de salario mínimo y se llevó al Parlamento, el ministro de Hacienda fue muy duro en criticar a la bancada del Partido Comunista con la izquierda cristiana por no haber respetado el acuerdo de sacar a la brevedad el proyecto de ley. Hoy día no lo hemos escuchado ni en una quinta parte del tono destemplado que utilizó para criticar a los diputados en esa oportunidad respecto de los senadores que hoy día no están avanzando no solo con el proyecto de ley, sino que principalmente con el programa de gobierno, que es lo que debieran resguardar los ministros de Estado también. Por lo tanto, creo que aquí hay responsabilidades compartidas. ¿Cree que el ministro de Hacienda está alineado con los senadores de la democracia cristiana más que la postura que ustedes representan? Es que no es un problema de alinearse con alguien. Yo creo que acá hay aprensiones que ha expresado siempre el ministro de Hacienda. No podríamos decir que hoy día nos damos por enterados de sus reparos. Él los ha planteado desde el inicio del debate, cuando él le correspondió tomar la cartera de Hacienda. Y tengo la impresión de que entonces, en este tono ambiguo y donde han buscado un diálogo permanente, lo que han transmitido como señal es que, bueno, entonces hay hay cercanía con los planteamientos que estos senadores han, y esta posición que los senadores de la democracia cristiana han endurecido en estos días. Y recalco senadores de la democracia cristiana porque si bien hasta hace una semana no podríamos haber dicho que era solo un grupo de senadores de la ADC, hoy día tras las reuniones que se han sostenido con parlamentarios, senadores particularmente del PPD, pareciera ser que se ha despejado ese escenario y por eso es que hoy día vemos particularmente radicado en 4 senadores de la democracia cristiana el debate en torno al proyecto de reforma laboral. Respecto al argumento que dicen los senadores que hay que hacer una adecuación necesaria en este proyecto, que se necesita tiempo para tramitarla, y en ese sentido ¿usted cree que esta adecuación necesaria se refiere al reemplazo en huelga? ¿Cree que ese punto, que es el que mayor discusión ha generado, podría haberse entrampado? Yo tengo la impresión de que acá hemos tenido un debate largo. Yo creo que aquí no hay nadie y sería irresponsable por parte de cualquier actor decir que no hemos tenido un debate profundo tanto en este año de tramitación legislativa como en los meses previos, casi 8 meses de tramitación prelegislativa. Entonces, acá lo primero que yo quiero despejar es que ningún actor se puede dar por sorprendido hoy día o puede darse por enterado hoy día del debate laboral. Y creo que es una irresponsabilidad plantearlo así, porque que no se haya tomado con toda la responsabilidad y seriedad que implica este debate no puede implicar hoy día que tengamos que pagar justos por pecadores. El que no tuvo la responsabilidad del debate no puede hoy día venir a decir, cuando se está dando cuenta de que esto avanza, a lo mejor lo que pretendían algunos es que no avanzase, pero hoy día que vemos que está avanzando, resulta que hoy día poner la voz de alerta, lo que ya me parece que es una actitud un tanto irresponsable. Pero en segundo lugar, nosotros también hemos sido muy claros en señalar que el sentido y razón de este proyecto de ley tiene que ver con los pilares estructurales, con la titularidad sindical, es decir, la titularidad del sindicato de empresa y el sindicato interempresa, con la extensión de beneficios,
tanto por afiliación como la extensión a otros trabajadores que de común acuerdo lo establezca el sindicato y el empleador, a trabajadores que no están sindicalizados, y la huelga sin reemplazo, que es precisamente lo que ha sido observado por organismos internacionales, tanto de la OIT, pero también de Naciones Unidas, por vulnerar convenios internacionales a los cuales está adscrito Chile y que dicen relación con los derechos fundamentales, con los derechos humanos de segunda y tercera categoría. Entonces, concebido este debate en esa coyuntura, es evidente que acá hablar de cualquier posibilidad que matice el alcance de estos tres temas es algo que a nosotros nos parece que no se corresponde con lo que comprometió el gobierno cuando estableció el debate de la reforma laboral, tanto en el proyecto de ley como en la iniciativa enviada al Parlamento. ¿Y es ahí donde nosotros tuvimos reparo con las adecuaciones necesarias. ¿Los senadores de la democracia cristiana ponen en riesgo el cumplimiento de estos pilares estructurales que usted dice? Y que además aboga en que estarían en el programa de gobierno. Cuando uno dice, mire, vamos a establecer adecuaciones necesarias, uno podría decir, mire, eso es normal, eso ocurre. De hecho, hoy día los empleadores tienen la posibilidad de hacer adecuaciones a las funciones de los trabajadores. Pero ¿cuál es la salvedad? Que eso debe ser de común acuerdo y que por lo tanto no solamente sea una imposición del empleador, sino que tenga que ser conversado con los trabajadores. ¿Eso hoy día es una facultad que tienen los empleadores? Sí. ¿Cuál es el problema? El problema es que lo que algunos pretendían es que esa facultad, esa autoridad que se le entregaba solo al empleador, es decir, no se le obligaba a tener acuerdo con el trabajador, no era solo una posibilidad, sino que además era una excepción al derecho a huelga. Y ese era el problema que nosotros tuvimos con la indicación que fue presentada por el Ejecutivo, que uno establezca el derecho al trabajador que pueda cumplir sus labores cuando no está en huelga, es decir, cuando no es parte de un sindicato y un proceso de negociación. Eso es absolutamente legítimo, es del todo evidente. Nosotros no hubiésemos querido que se tuviera que explicitar porque nos parece evidente que uno debe resguardar ese derecho, pero bueno, si algunos le tienen tanto temor al sindicato y creen que eso va a significar que aquí va a haber descerebrados que van a querer quebrar la empresa, bueno, está bien, pongamos esta norma de establecer que el trabajador que no está en huelga va a poder seguir laborando. Pero aquí el problema es que se le estaba entregando una facultad al empleador para vulnerar la huelga. Y eso es lo que nosotros no estuvimos de acuerdo con la autoridad. Bárbara, respecto al paro del 22 de marzo que anunció la CUT, ¿se justifica aún más ahora por el hecho de que la reforma laboral fue aplazada para marzo? ¿O ustedes no lo ven, iban sí o sí, independiente de cómo iba surgiendo el tema de la reforma laboral? O sea, yo creo que hoy día efectivamente le da más fuerza al paro del 22 de marzo, pero tal como tú señalas, Bárbara, no es solo la paralización en torno a la reforma laboral. Nuestro Congreso Nacional del fin de semana, donde participaron 700 delegados de todo el país, lo que señaló en torno a la movilización del 22 de marzo es también un estado de alerta producto de la moderación y este giro hacia el centro y la derecha que estamos viendo en las iniciativas del gobierno. Acá, si uno mira, durante el primer año y medio hubo una ofensiva legislativa que trató de cumplir con la expectativa programática, es decir, reformas que fueran en la línea de la transformación, la profundización de la democracia, avanzar hacia cambios estructurales, y lo que estamos viendo de un tiempo a esta parte es que se ha instalado un discurso de moderación, de mayor mesura, de alguna manera de contención del avance de las reformas, y por lo tanto lo que estamos viendo en materia de reforma laboral... ¿Usted dice que el gobierno...? No, yo diría que lo que está ocurriendo es que hay una moderación y una contención del alcance que se había señalado era la expectativa de las reformas. Si tú te fijas en el caso de la reforma laboral, es cierto, nosotros estamos entrampados en el debate, pero no es el único proyecto que tiene dificultades. También hay dificultades en los proyectos de educación, también hay dificultades en el proyecto de la tramitación de ley de aborto. Entonces uno dice, bueno, ¿esto es un problema solo respecto de derechos colectivos de los trabajadores? No, parece que es una señal que se empieza a expresar en distintos espacios sobre una necesidad que ven algunos de moderar los cambios, y nosotros frente a eso es que nos vamos a movilizar, porque no estamos dispuestos a que lo que se comprometió con la ciudadanía y la expectativa de cambios y de transformaciones se modere por la opinión o el análisis de un grupo que es muy respetable, que puede tener legítimas opiniones, pero que es minoritario respecto de las expectativas de cambio en este país. ¿Se refiere a la democracia cristiana?
No particularmente a la democracia cristiana, porque evidentemente no ha sido solo la democracia cristiana la que ha generado dificultades en los proyectos de ley, han habido otros sectores también. Tenemos una oposición, y digámoslo, porque aquí todos hablan de la democracia cristiana, pero se les olvida decir que la derecha, todos los proyectos que no les gustan los lleva al Tribunal Constitucional. Para votar la gratuidad, lo más probable es que haga lo mismo con la ley de carrera docente, es decir, acá también tenemos una oposición que no quiere ningún cambio, que no ha estado disponible a ningún cambio. El problema hoy día es que ese sector de oposición que no quería ningún cambio estaba enfrentado a una mayoría que sí estaba disponible a los cambios. ¿Y cuál es la dificultad que estamos viendo hoy día? Que dentro de ese propio conglomerado de gobierno hay disputas legítimas, nadie está pidiendo que aquí todos tengan que pensar igual, pero está generando una tensión que abre espacios a que esas posiciones que hoy día estaban representadas solo en la oposición tengan más fuerza, porque también las están representando algunos sectores de la nueva mayoría, y eso configura un escenario, una correlación de fuerza que es favorable para quienes quieren la moderación. Y ese escenario es el que nosotros vemos con estado de alerta y con peligro, porque nosotros no vamos a ser actores pasivos ante aquellos que, siendo una minoría en el país, quieren imponerle a todos los chilenos y chilenas que no puedan haber cambios, que no podamos avanzar en educación pública gratuita y de calidad, que no podamos avanzar en derechos colectivos para superar la desigualdad, que no podamos avanzar en una nueva constitución, en una salud, en un sistema de salud protegido, público, fortalecido. Entonces, esos temas a mí me parece que con creces superan solo el debate laboral y por lo tanto la movilización del 22 tiene de fondo este telón. Bárbara, y respecto usted como miembro del Partido Comunista, ¿cómo ve la disputa que hay en estos momentos con la democracia cristiana y luego de las declaraciones cruzadas, donde incluso el senador y presidente de la democracia cristiana, el senador Pizarro, dijo que el PC era un partido sectario y tiene una mirada totalitaria? ¿Cómo responde usted a esos dichos? Mira, yo tengo la impresión de que en eso ha sido muy claro el presidente de nuestro partido, pero también creo que uno debe desdramatizar esta situación. Tiendo a creer que quizás de una manera poco elegante, lo que ha ocurrido más bien es que el presidente de la democracia cristiana ha hecho eco del llamado de un sector de su partido a representar de mejor forma los intereses del centro y este mundo más conservador. Y por lo tanto tengo la impresión de que enfrentados a un año electoral, donde estamos a puerta de la elección municipal, porque ya estamos en año electoral, lo que se ha gestado ahí más bien es una estrategia electoral, que creo que ha sido poco fina y poco elegante y que por lo tanto ha abierto una disputa como la que estamos viendo estos días y que le corresponderá, por cierto, a nuestro presidente del partido discutir, no solo en términos públicos, sino que también en el marco del comité político, y creo que también sería contribuyente que los otros presidentes de los partidos ayuden ese debate, porque finalmente todos entendemos que acá... ¿Cree que la democracia cristiana debe seguir? Yo creo que acá... ¿En la nueva mayoría o el Partido Comunista retirarse de la nueva mayoría, o cree que la coalición va a poder subsistir más allá de este gobierno? Yo creo que aquí el debate no es quién se queda y quién se va, no es que si se queda uno se tiene que ir el otro, porque la democracia cristiana, su base sindical, su base social, muchos de sus parlamentarios están comprometidos con el proyecto de transformaciones. Entonces me parece que es poco riguroso caer en una generalización del rol de la democracia cristiana cuando hay matices y visiones dentro de la democracia cristiana que tienen un sello más conservador, y todos los conocemos, pero también existen amplios sectores que están comprometidos con la reforma. Si uno mira las resoluciones de los consejos nacionales de la democracia cristiana, constantemente han reafirmado el compromiso con la nueva mayoría y con el programa de gobierno y las reformas. Por lo tanto, yo por eso vuelvo a insistir, creo que aquí no debemos tampoco caer en una generalización poco rigurosa. Acá hemos tenido una tensión que además debemos empezar a asumir en el marco de una democracia donde hay un conglomerado que tiene fuerzas políticas diversas, que espero más bien haya tenido que ver con un desacierto en la instalación de una estrategia electoral, más que un problema estructural de vida y de permanencia de la nueva mayoría. Y lo que uno esperaría es que al final del día esas disputas, que pueden ser muy legítimas, las sepamos abordar y construir, porque finalmente lo que están esperando los chilenos y chilenas es que nos comprometamos con los cambios y no que estemos enfrancados en discusiones que francamente también rayan un poquito en la caricatura, entre llamarlos totalitarios a uno y la respuesta del
otro lado no nos estamos haciendo cargo que lo que los chilenos y chilenas están esperando es que los cambios se concreten y que esos cambios no sean moderados, sino que sean los cambios según las expectativas que la gente depositó, no solo en un gobierno, en una vuelta al gobierno de un conglomerado de izquierda, sino que también entregó mayorías parlamentarias para que esos cambios avancen con celeridad en el Parlamento. Y a eso debieran abocarse los debates de los partidos políticos. Bárbara Figueroa, muchas gracias por haber conversado con CNN Chile. Hasta pronto.